Hola, soy Jessica Santiago, esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a hablar de los días feriados en Puerto Rico. Cuáles sí, cuáles no, cuáles el patrón no me debe compensar, esto y otras cositas más, así que no te me retires y recuerda siempre seguirnos en todas las redes sociales y en Facebook en especial, busca seguir y ver primero. Agradecemos a nuestro bufete Exija SBGB por auspiciar nuestro programa y si sabes que de algún caso legal se trata, llámalos 787-306-3200. Esto es Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Muchas personas se me han acercado y con mucha razón, porque sí, sabemos que durante todo el año hay muchos días feriados, pero ahora sobre todo viene Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Viene Navidad, viene Nochebuena, viene Año Nuevo, viene Reyes, cuáles sí, cuáles no. Nosotros los puertorriqueños que tenemos las Navidades más largas del mundo. Por lo menos les digo desde ahora, las octavitas no, gente, las octavitas no es feriado. Pero ¿cuáles son esos días feriados? Pues hoy la licenciada Torres nos va a ayudar y nos va a aclarar todas esas dudas. Bienvenida, licenciada. Gracias por estar aquí en nuestras facilidades. Agradecida por la oportunidad de participar en tu podcast. Excelente. Pues mire, licenciada, tengo estas dudas, ¿verdad? Muy legítimas, de cuáles son los días feriados. Claro, nosotros tendemos a compararnos con el vecino y es bien importante y vamos a marcar hoy la diferencia de lo que es el sector público versus el sector privado. Pero aún así, comenzando con el privado, es como que, ay, pero mi compañero o a mi vecino que trabaja en tal compañía, se lo dan libre o se lo pagan o esto y otro, ¿por qué a mí no? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, obviamente el derecho a tener un día feriado proviene de la ley, de algún acuerdo que uno pueda tener, o en el caso de empleados públicos también puede provenir de alguna proclama de parte de la gobernadora. Así que hay que, ¿verdad?, mirar esas disposiciones en particular para ver cuáles son las diferencias entre los días feriados en el sector público y en el sector privado. Cuando hablas de una proclama, y me corrige, pero esto es como cada vez que nosotros escuchamos, estamos esperando a ver si que el gobernador o la gobernadora dio el lunes libre, sí. Cambió este día libre que cayó en sábado o el domingo, será oficial el lunes. Eso es básicamente a lo que te refieres, que de esto muchas veces las escuelas, aunque sean privadas, pues se dejan llevar, incluso los patronos privados, dicen, bueno, como el gobierno lo movió oficialmente al lunes, aunque no era el lunes que caía, pues entonces vamos a moverlo nosotros. Sí. Más o menos eso es lo que es, ¿verdad? Sí, es correcto. La gobernadora tiene, ¿verdad?, la facultad tanto para declarar un día feriado, como también puede conceder un día, que es diferente. No es lo mismo declarar un día feriado que conceder un día, como ocurrió recientemente, la semana pasada. Donde, ¿verdad?, pues el día se puede conceder libre sin necesariamente tener derecho a compensación ese día. A diferencia de un día feriado, bajo los cuales sí el empleado tiene derecho a compensación. En el caso público. Y el día libre, que lo que hace a veces el gobierno, entonces es que lo carga a vacaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. La semana antepasada. Pero entonces te hago una pregunta. Cuando hablamos de días feriados oficiales del sector privado, ¿qué patronos? Y digo así porque vemos la diferencia entre las empresas, incluso que dicen, ay, yo tengo solamente 5 días feriados al año, y de repente te comparan y dicen, no, yo tengo 7, no, yo tengo 10, ya de ahí yo creo que no pasa mucho. Pero entonces, ¿cuáles son esos días si alguno o alguna ley obliga al patrono a conceder en la empresa privada? Ninguno. Por ley, ningún patrono privado en Puerto Rico tiene la obligación de conceder días feriados. Eso lo que quiere decir es que el patrono los puede conceder por mera liberalidad. Si los patronos privados deciden concederlos por mera liberalidad, en el caso de los empleados exentos, se les debe pagar, no se le puede descontar de los empleados no exentos, se le debe de pagar, versus cuando son empleados exentos de la ley, pues entonces en ese caso, dado a que un empleado exento cobra semanal, bisemanal o mensual, no te lo puede descontar del cheque. Claro, cobraste las 40 o las 80 horas independientemente del día que la empresa haya dado oficialmente un día feriado. Ahora bien,
si por ejemplo, vamos a hablar del 25 de diciembre que viene por ahí cerquita, si un patrono dice, bueno, yo no voy a abrir, es feriado, tiene la prerrogativa de decir es feriado compensado, o sea, compensable, lo vamos a pagar, como puede también decir es feriado, yo no voy a abrir, pero igual yo no lo voy a pagar. Sí. El patrono privado puede hacer eso. Bueno, exacto, lo puede hacer. Lo que pasa es que en el caso de menos que no sea exento, claro, porque claro el exento, o sea, como bien conocemos, el empleado exento, no importa la cantidad de horas que trabaje durante el periodo de tiempo que, ¿verdad? Cada cuánto le pagan, sea semanal, bisemanal o mensual, recibe la misma compensación, no importa el número de horas que invierta en su trabajo. Así que partiendo de esa premisa, si un patrono decide conceder en la empresa privada un día feriado, pues tiene que tener cuidado con esos empleados exentos porque no se lo podría descontar de su cheque. Ahora bien, yo he escuchado por ahí o he leído algunas políticas de algunos patronos privados que entonces esos días feriados los pagan, pero sujetos o condicionados a que, por ejemplo, el empleado tenga que trabajar el día antes y el día después. Supón que el feriado cayó miércoles, por ejemplo, el 4 de julio, que es uno que rara vez se mueve, sino el día que cae, a menos que tenga fin de semana, pero si cae jueves, jueves, si cae miércoles, es miércoles, sí. Pues el patrono dice, bueno, el día feriado, este es el día oficial de la empresa y lo voy a pagar, no obstante, el empleado tiene que trabajar, en este caso si es miércoles, el martes y el jueves, de lo contrario no te pago el día feriado. ¿Eso está bien? Eso también se permite, claro que sí. Claro que sí, el patrono tiene esa potestad de exigir y condicionar un beneficio que te va a dar por gusto, porque te lo está concediendo porque quiere, lo puede condicionar en este caso, pues trabajar el día antes y después. Y claro, o sea, también hay unos intereses que proteger en la empresa, o sea, así que sí, se justifica y obviamente pues no está prohibido en ley hacer eso. Ok, entonces hay una ley en Puerto Rico que es la ley de cierre. Entonces hay unos patronos que sí entiendo que hay unos días que sí los debe conceder por obligación. ¿Quiénes son los patronos y cuáles son esos días? Bueno, en primer lugar, la ley de cierre fue derogada por la reforma laboral del 26 de enero del 2017. Lo que sí sucede es que la ley 4 del 2017, que es la reforma, que comúnmente se le conoce así, dejó una disposición vigente con relación al Viernes Santo y al Domingo de Resurrección o al Domingo de Pascua. La ley de cierre aplicaba únicamente a comercios al detal. Tiene una definición un poco más extensa, pero en resumidas cuentas son comercios al detal. Por ejemplo, estas tiendas que abren 7 días a la semana, centros comerciales que abren 7 días a la semana, pues entonces serían los que les aplicaban la ley de cierre, esos son los que le aplicaban la ley de cierre, pero derogada, pero igual la ley lo atendió, la ley nueva como quiera atendió una parte de eso. La ley nueva dice, exceptuando el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección en particular, esos 2 días, estos negocios, estos comercios al detal tienen la obligación de permanecer cerrados, pero si optan por abrir ese día, tienen que entonces compensar a ese empleado como si fuera o sea, compensación extraordinaria o tiempo extra. Como tiempo y medio. Exacto. Con calle, para que nos entiendan. O sea, que esto lo que quiere decir, ojo, no es todo el mundo. Es como dice la licenciada, aquellos comercios que tienen, ¿verdad?, venta al detal, que entonces o cierran y pues no pasa nada porque de igual forma no tienen que pagarlo. Claro. Pero si abren, o optan por abrir y tienen que pagarlo a tiempo y medio esos empleados que obviamente estén trabajando, porque eso es otra. También sucede a veces mucho. Y hay 2 excepciones a esa regla. Empleados que sean de mantenimiento o para continuar la operación del negocio. Por ejemplo, en el momento en que tú necesites mantener corriendo una operación de un negocio, porque si se detiene durante ese día en particular, tienes unas pérdidas increíbles, pues en ese caso en particular, los empleados tanto de mantenimiento como los que se requieren para continuar esa operación están exentos de esa disposición que acabamos de mencionar. O sea que esos empleados, si van allá a trabajar ese día, el Viernes Santo o el Domingo de Resurrección, pues no recibirán tiempo extra. Solamente se le va a compensar con su tasa sueldo regular.
Ok, entonces otra cosa que a veces ocurre es que, pues sí, la empresa dijo, estos son los días oficiales y pues se va a pagar lo que fuese, no obstante, ese día no es tu día de trabajo, no es tu turno. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un empleado que trabaje martes a domingo. Entonces, el lunes es el feriado que la empresa lo dio oficial, pero ese turno, o sea, ese empleado no le toca, no le toca, nunca trabaja un lunes. Sí. O sea, que el holiday o el día feriado, pues realmente no es un beneficio para él. Para él. Entonces, claro, pero entra esta comparación nuevamente de un empleado que dice, no, pero entonces yo trabajé mis 5 días, los regulares, entonces la persona que tiene el turno, sí, de lunes a viernes, pues yo trabajo 4 días, pero cobro 5, porque entonces ahí se le dieron el holiday. Entiendo. No, pero no ahí no te puedes aprovechar tanto del holiday como el feriado, o sea, no puede haber una doble, no puedes duplicar la compensación por eso. Claro. O sea, que en ese caso, porque realmente lo que quiere la ley, ¿verdad? Y esto es en el caso de los empleados. De empleados de gobierno, que son los que tienen derecho por ley a recibir el día feriado, si les coincide con su día de feriado, pues en ese caso, como se está cumpliendo con el propósito y el espíritu de la ley, que es que esa persona esté libre, independientemente de si sea porque es un día feriado o si sea porque es su día libre, se cumple con el propósito, así que realmente no existe, él no podría, o sea, no tiene derecho a recibir compensación por eso. Claro, sí, porque no te voy a pagar 6 días esa semana, porque había un holiday esa semana, si tu turno nunca ha sido trabajar ese día. Correcto. Es importante, ¿verdad? Porque nos hacen a veces esas consultas. E incluso una consulta que me hicieron recientemente con el paso de a Dios gracias, que no pasó nada fuerte por Puerto Rico, pero que sí hubo algunos avisos donde a lo mejor los patronos cesaron operaciones y estaba cerca de un feriado. Que es un feriado que ya la empresa había dicho, este día va a ser feriado. De repente se pierde el día de trabajo, no se abre por alguna, ¿verdad? Alguna condición natural. No obstante, el patrono dice, bueno, el día que yo había dicho que era feriado, pues van a venir a trabajar porque queremos reponer ese día, pero entonces ese día te lo voy a pagar por ese holiday, y digo entre comillas porque realmente es que pues te lo estoy pagando por un beneficio, punto y se acabó. Por el caso de no exento, no trabajaste, no te tengo que pagar, pues switcheo, te quito el holiday y ese día te lo pago. O sea, hay gente que puede considerar esto injusto, o qué pantalones, me habían ofrecido el holiday, ahora me lo quitaron. Pues pasó, vino el huracán o vino el aviso de huracán, se cerraron las operaciones, no se produjo, entonces pues estás compensando con otra cosa. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Sí, se puede hacer porque lo que hay que ver es si el patrono de entrada o al inicio, cuando decidió concederte ese día feriado, lo hizo por mera liberalidad o no. Y en ese caso, como la ley no le impone al patrono la obligación de concedértelo, realmente él se reserva el derecho de hacer cualquier cambio con relación a los días que te notificó como feriado al inicio del año o en verano, cuando sea que lo notifique. Pues, y lo mismo ocurre con sus políticas, con sus reglas, sus normas. Así que sí, lamentablemente también se puede. Sí, y qué bueno que lo menciona porque lo iba a decir, es bien común, es un lenguaje bien utilizado en la empresa privada. Cuando se designan los días oficiales de ese año, siempre al final del documento, el patrono dice que pues se reserva el derecho precisamente a hacer cambios de ser necesarios. Y pues esto sería un cambio, ¿verdad? Que a lo mejor rompa la norma, pero es un cambio que en derecho el patrono tiene la potestad de hacer. Si nos cambiamos a la empresa pública, donde ahí sí hay días feriados, por ley, regulado, diciendo estos son los días oficiales y te los voy a pagar. ¿Cuáles serían esos días? Pues mira, eso está regulado y es importante mencionarlo antes, ¿verdad? Por la ley 26 del 2017. Esa fue la ley que se aprobó para cumplir con el plan fiscal. Ese es el nombre que lleva también. Esa ley enumera los días feriados a los cuales tienen derecho todos los empleados públicos. La ley 26 le aplica a todo el sector público, exceptuando la UPR y exceptuando los municipios que decidan no acogerse a la ley. Así que eso es importante también mencionarlo. Y esos días pues son el 1 de enero, que es el día de Año Nuevo, está el Día de Reyes, está el Día de los Presidentes,
está el día de Martin Luther King, está el Memorial Day también, está el 4 de julio, son 15 días en total y ahí están enumerados en la ley número 26. Ahora, dijiste algo que es bien importante, si municipio X dice, no me voy a coger, yo voy a dar 10 días, lo puedo hacer. Lo puede O hacer. sea, casi estaría como medio, como si fuera casi privado, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. La ley, pues, digo, el municipio, en particular con los municipios, la ley le da la potestad al municipio de acogerse a la ley. Así que en el caso en que se acoja, pues tiene que cumplirla, pero en el caso que decida no hacerlo, el municipio no tiene el deber de observar esos 15 días feriados. Así que en ese sentido, sí, se comportaría como una instrumentalidad separada o independiente del, El ¿sabes? gobierno Exacto. estatal. Ujú. O sea que, y antes de esto, y antes de esa enmienda, el gobierno tenía casi como 30 días, creo que era lo que tenía de días feriados. Precisamente después del Bueno, cambio, sí, bajaron sí. como a 15. Y lo menciono porque es importante, porque entonces la empresa privada, volvemos, a pesar de que nunca ha tenido los mismos días, ¿sabes? Y cuando digo nunca ha tenido, no en derecho, sino que los patronos han dado esos beneficios marginales, los mismos días de la empresa pública, cuando hubo esa reducción, también redujo ciertos días que ya daba la empresa privada, porque dice, bueno, pues si el gobierno está trabajando, pues entonces pues yo lo voy a quitar también. Que la realidad Correcto. es que lo que hemos visto en la práctica es que esos días los están cargando a vacaciones y son días libres, que fue lo que explicaste al principio, porque muchos de los feriados que eliminaron como feriados, realmente el gobierno no está abriendo y está dando la semana completa, Sí. y lo que hace es que lo cargan a vacaciones. O sea Y que- eso también se puede hacer. También se puede cargar el día a vacaciones, que eso es algo que pues no... Hay empleados que están, ¿sabes? Que no conocen eso. Y el patrono sí tiene la potestad para cargar un día feriado a la vacación. Y entonces, por ahí me hicieron una consulta de un policía, que me parece súper interesante y muy importante, pues, ¿verdad? Porque la policía de Puerto Rico es algo que es sumamente importante, ¿no? Donde, pues, esos días feriados, en el caso del gobierno, pero que les toca trabajar, que obviamente sabemos que esto es pues, una operación 24/7, pues en el caso de esos policías que les tocó trabajar ese turno o ese día, pues entonces se le da un día compensatorio adicional. Él quería saber, esta persona quería saber si esto estaba bien, si esto era legal, si es parte de la práctica. Sí, sí, pues mira, a pesar de que aquí hay que hablar necesariamente de la FLSA, a pesar de que esa ley aplica tanto a patrono privado, o sea, a privado como a público, y esa ley prohíbe al privado pagar a través de tiempo compensatorio, hace una excepción con las agencias públicas. Y entonces, así que, por un lado, a nivel federal, no se prohíbe que una agencia pública pague con tiempo compensatorio. Encima de eso está la ley número 26 que expresamente permite, porque obviamente esta ley vino ¿verdad? Con las miras de ahorrar ¿verdad? El erario público, tratar de pues sí, minimizar ese gasto, y lo que hizo esa ley fue que permitió que ese tiempo extra que los policías trabajen durante un día feriado se pague a través de tiempo compensatorio. Ese es el artículo 2.09 de la ley 26. O sea que ellos cobran esas horas regulares, pero entonces se le da la oportunidad de añadir un día compensatorio que pues en la empresa privada esto no se utiliza. Eso no se puede utilizar. Sin embargo, la gente a veces, obviamente por desconocimiento, dice, no, pero me lo Lo está dando solicita. compensatorio. No es compensatorio, es que pues tu jefe pues te puso a trabajar un montón de horas y te dijo, pues mira, cógete aquel día, pues tú eres exento, pues cógete 2 días, no importa, me trabajaste acá, pero no es compensatorio. En el sector público sí, legalmente puedes Sí, hablar el se término puede. compensatorio. O sea que no está mal. Y digo, yo creo que dentro de las circunstancias, obviamente estamos hablando de la policía de Puerto Rico, es como los hospitales, pues es triste, ¿no? Es la profesión que escogió, pero un 25 de diciembre, aunque tú lo quieras pasar por tu familia, alguien tiene que estar en la calle, ¿no? Sí. Haciendo este trabajo. O sea que me parece súper justo que pues por lo menos sí pueda ser compensatorio y que esa persona pues lo pueda disfrutar Claro, más adelante cuando claro, entienda pertinente. claro. Que en la privada suele hacerse. En ocasiones, vamos a suponer, volvemos, no lo llamamos compensatorio, se puede hacer, pero si no lo hacen tampoco es nada ilegal, donde pues di el día, pero pues tocó trabajar porque hay una situación en la que pues hay que seguir operando. Pues el patrón no puede decir, pues mira, el día como tal feriado lo vas a trabajar, pero cógete tal otro día. Que eso también no Se es una permite. mala práctica, No. no es ilegal. Tampoco decir, pues mira,
pues entonces si no lo tomaste, pues no te lo puedo dar porque el trabajo sigue, pues también se puede. Claro que sí. Licenciada, ahora, ¿verdad? Que viene este año tan, ¿cómo lo pongo? Tan controversial, ¿no? Con estas elecciones. Digo, las elecciones siempre son controversiales, pero la de este año creo que va a estar más que nunca. Y pues tenemos también ese día, que es el día de las elecciones generales, ¿ok? Y ya también varias personas me han preguntado, ¿y cómo se hace eso? Y cuando digo cómo se hace eso es, o es libre y yo no trabajo, o pues entonces si yo tengo que trabajar, porque volvemos, hay empresas que tienen que trabajar, hay empresas que son non-stop, que esto es 24/7, 365 días del año. ¿Qué hacemos? ¿Cómo votamos? Porque yo quiero ejercer mi derecho al voto. Claro, y es solamente ese día que tienes para votar, o sea, de lo contrario no es como en Estados Unidos, que obviamente pues puedes hacer un voto adelantado. En Puerto Rico pues son excepciones, pero no es la regla general de las personas que pueden hacer eso. En el caso en particular del gobierno, la ley electoral le concede el día a los empleados públicos, les concede el día de elecciones generales, se los concede como un día feriado y se compensa como un día feriado también. Pero en el caso de la empresa privada, el Código Político dispone que el patrono, la única obligación que tiene es de proveer una cantidad de horas razonables para que ese empleado, bajo las circunstancias que esté, porque obviamente si yo vivo en Dorado y me toca votar en Arecibo, pues por X o Y razón, porque no cambié de dirección y me toca allá. No, diferente, porque probablemente tú a lo mejor vives en Arecibo, pero tienes que bajar a San Juan a trabajar. También, exacto. Entonces tienes que ir a Arecibo y entonces que puede ser razonable. O sea que esto es esto es algo bien caso a caso, donde el patrono tiene que ejercer pues su mejor juicio y proveerle la cantidad de horas razonables y suficientes para que esa persona pueda ejercer libremente su derecho al voto. Y pues básicamente lo que también dispone el código es que el patrono debe ajustar y ajustar los turnos de trabajo en el caso, por ejemplo, de hospitales, de manufactureras o plantas de lo que sea, o sea, plantas de energía o lo que sea, tiene que bregar con la logística de turnos para poder ver cómo entonces todo el mundo tiene, claro. Que, oye, yo he escuchado, porque en este trabajo se escucha de todo. De repente entras en el segundo turno, que empieza a las 2 de la tarde, 2 a 10. Ah, bueno, Entonces, claro. eso es hasta las 3, entonces te piden el día, pero eso, que en esa hora de 2 a 3 no pudiste ir a votar por la mañana. Sí. O sea, que seamos obviamente objetivos. Y eso es una buena observación también. Sí, que tiene que ser obviamente esa cantidad de horas tiene que ser dentro del horario de 8 a 3 de la tarde. Sí. Y obviamente, pues si entras a las 2, el patrono no te va, no tiene el deber de concederte de 2 a 3 para votar. Exactamente. Yo sé que esto es algo que obviamente no pasa todos los años, por lo menos las que son las generales, porque sabemos que ha habido otras elecciones durante, ¿verdad? Los periodos regulares de los años. Pero ahora que viene esta, que pues uno no se acuerda, uno empieza, gente, ¿cómo fueron las anteriores? Pero por lo que yo recuerdo, la mayoría realmente de los comercios no abre. Sí, su gran mayoría no abre. Y pues si te toca el que no abre, pues santo y guano, tú vas cuando puedas y como puedas. Pero si te toca el que abre, pues entonces es importante que comencen a trabajar la logística, ¿verdad? Correcto. Lo que es posible, porque pues sí, patrono, todo el mundo tiene derecho a ir a votar, así que es importante que eso lo tengan claro. Te agradezco, licenciada. Gracias a ti, por gracias estar acá a ti. Y por compartirnos esta información que es tan importante, especialmente ahora que comienzan, como mencioné, la época navideña. Así que yo espero que mañana no te toque trabajar, que es el día de Acción de Gracias. Y si te toca, pues, porque pues hay trabajo, ¿verdad? Pues por lo menos que te tengan un pavito allí. Y puedas darle las gracias a Dios por muchas cosas que yo sé que buenas también están pasando. Y gracias siempre por escucharnos y mirarnos acá por Recursos Humanos con Calle.